profesor Miguel, y según lo que él me comunicó, ¿no? Principalmente se ha trabajado hasta lo que es ley de Gauss y potencial, ¿no? Entonces, lo que he visto por aquí para poder desarrollar es lo que corresponde a ya que los problemas siempre son así más o menos del mismo tipo, ¿no? Por lo menos eso es lo que intento hacer siempre. Eh, Vamos a resolver la PC del ciclo pasado, ¿sí? A ver, aquí está, ¿sí? Aquí absolviendo todas las dudas que puede existir, ¿no? Aquí lo he traído. Esto es de electromagnetismo, ¿sí? Con el mismo salón, ¿no? Inclusive con el profesor Miguel, ¿no? ¿Sí? Entonces esa va a ser la idea del día de hoy, ¿no? Absolviendo todas las dudas que pueden existir. Siéntanse pues en confianza, ¿no? De absolver sus dudas. ¿Así? ¿Alguien está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿No? Pareció que había escuchado algo. Bien, entonces, ya, todavía no le he mostrado, ¿no? Aquí está. Es esta aquí, ¿no? Sí. Aquí lo he puesto en la pizarra. Vamos a fijarla. Aquí está. Listo. ¿No? Bueno. No sé si va a haber tiempo, ¿no? Para resolver todo, ¿no? Claro, no se asusten, no pensar no hay tiempo y como en un examen a veces se le da una hora para hacer eso. Claro, una cosa es resolver, pues no uno mismo en una hoja, otra cosa es estar explicando, ¿no? A eso me refiero que no, de repente no sé si va a alcanzar tiempo para desarrollar todo, ¿no? Explicando claramente, ¿no? Los puntos, pero bueno, avanzamos hasta donde se pueda, ¿no? Bien, entonces comencemos pues con la primera pregunta, ¿no? Tenemos ahí un campo eléctrico. Y otra cosa, y si usted encuentra la primera PC de hace 2 ciclos también, por ejemplo, ¿no? Que también estuve trabajando en el curso de electromagnetismo, va a ver parecida también, ¿no? Parecida, va a encontrar algo parecido, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos este da una idea general, ¿no? Bueno, dice, sea el campo eléctrico en coordenadas cilíndricas en una región del espacio, esta expresión, ¿no? Ya no he conectado mi pizarra, a ver un segundo. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, ahí nos dan el campo eléctrico, es este campo eléctrico de aquí, ¿no? Y a partir de eso nos piden determinar varias cosas, ¿no? En primer lugar, la densidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo teniendo el campo eléctrico podemos saber la densidad de carga eléctrica, ¿no? De repente, si usted recuerda algún curso de física 3, usted puede recordar que el campo eléctrico es generado por cargas, ¿no? Entonces, normalmente los problemas son, dado alguna carga, determina el campo eléctrico, ¿no? Pero al revés, ¿no? Dado un campo eléctrico determine ni siquiera la carga, ¿no? Sino la densidad de carga. Entonces, ¿quién es la fuente que origina este campo, ¿no? En principio no se sabe si son cargas puntuales, un plano, una esfera, no se sabe nada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, sugerencias, pues, ¿qué opinan ustedes? A ver, leo el chat. A ver.
¿Qué podemos hacer para determinar la densidad de carga, jóvenes? Primero ver la dirección del campo. Ya, claro. Sí, sí. Podremos, de repente, si el campo fuera, por ejemplo, una dirección, digamos, familiar, ¿no? Dirección en el eje X nada más, ¿no? No, entonces podríamos pensar que tal vez tal vez es generado por una carga también a lo largo del eje X, ¿no? Podría ser. Sin embargo, cuando observamos la dirección de este campo, observe esta dirección. Un poco complicada, ¿no? Tiene componentes a lo largo de los 3 vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas. Por eso dice coordenadas cilíndricas. Entonces aquí ya empezamos a complicar un poco. Primero, coordenadas cilíndricas. Hay que recordar las coordenadas cilíndricas. Además de eso, observe, ¿no? Las componentes a lo largo de cada dirección ni siquiera son, digamos, iguales, ¿no? Uno es seno, el otro coseno cuadrado. Entonces, ya usted va viendo que aquí se está complicando un poco el asunto, ¿no? Entonces, ahí su compañero, por ejemplo, coloca en el chat, podemos usar la ley de Gauss de forma diferencial. Ese de ahí también es una alternativa, ¿no? Claro, habría que recordar la ley de Gauss, ¿no? Esa es una excelente alternativa. A ver, recordando la ley de Gauss. Entonces, una de las formas de la ley de Gauss, tal vez la más conocida, es que la integral del campo eléctrico sobre una superficie cerrada o el flujo del campo eléctrico, ¿no? Es igual a la carga encerrada, ¿no? Dividido por E0. ¿Sí? Claro. Ahora, esa carga encerrada se puede calcular también como la integral de la densidad de carga eléctrica en el volumen, ¿no? ¿Sí? Y todo esto dividido entre 0. Este es un volumen que justo es el volumen que está limitado por esta superficie S, ¿no? Este volumen es la esfera. Entonces, si la superficie es una esfera, el volumen debe ser solamente integrado dentro de la esfera, nada más, ¿no? Está limitado por la superficie. Esa tal vez es la forma más conocida de la ley de Gauss. Sin embargo, también existe la forma diferencial, ¿no? O sea, que usted aplica la ley de... si usted aplica el teorema, ¿no? El teorema de, a ver, de la divergencia, ¿no? El teorema de la divergencia, usted puede transformar esta integral de superficie en una integral de volumen, ¿sí? No sé si recuerda el teorema de la divergencia. Si no lo recuerda, bueno, es bueno que lo recuerde porque le va a ayudar mucho a usted en este curso, ¿sí? Entonces, más o menos, el teorema de la divergencia dice que esta integral sobre una superficie cerrada se puede escribir como la integral sobre un volumen, ¿no? Y es dado por la divergencia del vector, del campo vectorial que aparece aquí, ¿no? Y se integra sobre un volumen. ¿Sí? ¿Qué volumen es este? El volumen encerrado por esta superficie. Esto es igual, ¿no? Entonces, yo observo, ya se va igualando aquí. El E0 lo podemos pasar adentro de la otra integral. Y si esto vale para cualquier, o sea, para cualquier superficie del espacio es válido, ¿no? O sea, en principio no es solo para un volumen, para cualquier volumen, siempre y cuando esté limitado por la superficie S. Entonces debe ser que los argumentos son iguales siempre, ¿no? Es decir, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre 0. ¿No? Esta es la ley de Gauss, que su compañero había comentado, de forma diferencial. Diferencial. Entonces, observe ya la utilidad aquí de esta ley de Gauss, ¿no? Si usted quiere calcular la densidad de carga, este ρ es la densidad de carga, recuerden. Densidad de carga. Entonces ya se lo entrega a usted en bandeja la densidad de carga, ¿no? Es simplemente tomar la divergencia
del campo eléctrico, ¿no? Esto, recuerde, se llama divergencia, ¿no? Del campo, ¿no? Claro, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que tal vez la forma más rápida de resolver este problema, por lo menos la parte A, sería tomar solo la divergencia. Obviamente no, usted no tiene que demostrar todo esto que estoy colocando aquí, ¿no? Estoy haciendo solamente un resumen para recordar, ¿no? ¿Sí? Para recordar nada más. Usted ya de frente toma la divergencia. Entonces, la divergencia hay que tener cuidado, que hay que aplicarla correctamente, identificando en qué coordenadas estamos trabajando. Porque si usted busca, por ejemplo, en el Google, divergencia, ¿no? Usted va a encontrar de repente una expresión que es más o menos así, ¿no? Estas son las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, claro, alguien puede pensar, bueno, si en coordenadas rectangulares es así, x, y, entonces en coordenadas cilíndricas, que es lo que tenemos aquí, debe ser lo análogo, ¿no? Debe ser las coordenadas cilíndricas, aquí ya vamos viendo que son rho, phi y z, ¿no? O sea, algo así tal vez, ¿eh? Phi, z, ¿no? Debe ser así. Y no, pues no es así, ¿no? Cuidado, ¿no? No es, esto no es correcto, ¿no? ¿Sí? Las coordenadas cilíndricas y esféricas tienen la propia, o sea, tienen su forma de calcular la divergencia, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, no es simplemente cambiar de coordenada a esta forma, ¿no? La razón por la cual no es simplemente eso, porque cuando usted deriva los vectores unitarios en otro tipo de coordenadas, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, este vector arrow, vector unitario, el de aquí no es constante. Entonces hay que derivar a este vector también, ¿no? Entonces su derivada de este vector depende de las otras coordenadas, ahí aparecen otros términos, ¿no? Es esa diferencia, pues, de los vectores unitarios I, J, K, que sí son constantes. Sí son constantes, no hay ningún problema. Cuando usted deriva, usted los puede sacar de la derivada, etc. Pero con los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas y esféricas, no puede hacer eso. Con algunos sí, ¿no? Por ejemplo, con este vector AZ, el que se aparece aquí, ¿no? Con él sí, ¿no? Pero solo con él, ¿no? De las coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que usted tiene que tener a la mano, que ya habrá hecho usted esto en algún curso que usted ha tenido en el pasado, lo que tiene que tener a la mano es la expresión para la divergencia en todas las coordenadas, ¿no? Entonces, eso de ahí está en la literatura, puede sacarlo del libro del, por ejemplo, del, ¿cómo se llama el libro de Sadiku? Por ejemplo, el libro del Sadiku, ¿no? Lo tiene, por aquí tengo el libro, a ver un segundo. Yo se los pasé el libro, ¿no? ¿Dónde está el libro del Sadiku? Aquí está. En el libro del Sadiku. A ver, para los que tienen el libro a la mano, voy a poner aquí el libro. No, en el libro del Sadiku, a ver, en esta parte, capítulo 3, me parece. Ajá. Aquí está el operador Nabla, pero usted va hasta este es el gradiente. Cuidado, hay que distinguirlo. Esto de aquí, por ejemplo, es gradiente, no es divergencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del gradiente con la divergencia? Que en el gradiente, el operador Nabla, este aquí es el operador Nabla, este que parece un triangulito volteado. Justamente eso es el vector unitario I, ¿no? Etcétera. Esto de aquí aplica sobre un campo escalar, ¿no? Entonces el potencial eléctrico, por ejemplo, es un campo escalar, ¿no? Y entonces aquí usted tiene pues la forma de el gradiente. Pero la divergencia debe estar por aquí.
Claro, se puede deducir, ¿no? Pero ahí nos vamos a demorar pues bastante toda la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta página. Aquí está la forma de la divergencia, ¿no? La divergencia en coordenadas rectangulares, esta ecuación 339 en coordenadas cilíndricas, ecuación 3 y 40, y en coordenadas esféricas, ¿no? Usted observa, pues, un poco más grande, ¿no? Entonces vamos a usar esta de aquí, porque esta es la que necesitamos para aplicar la ley de Gauss. Entonces voy a copiarlo para no estar escribiéndolo por allá. Ahí está. A ver. Porque en el problema tenemos pues, el caso de coordenadas cilíndricas, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces en el problema vamos a necesitar esta. Esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí está. ¿No? Listo. Agrandamos un poco. Lo voy a poner aquí al costado. Listo. Entonces resolvemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos hacer la 1A, ¿no? Entonces 1A. ¿No? Entonces, pero ¿cuál es el argumento físico para calcular la densidad? Ley de Gauss. Ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? De nuevo, que la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga entre cero. ¿Sí? Y de aquí ya podemos sacar la densidad de carga, ¿no? Entonces, la densidad de carga es E0, o sea, la permitividad eléctrica, y la divergencia del campo eléctrico. Donde la divergencia se va a calcular de esta forma de aquí, en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, a continuación, ya podemos calcular inclusive, ¿no? Esto es igual a E0, que abre un corchete. Profe, Sí, dígame. Sí, le estoy escuchando. ¿Aló? Bueno, no sé si se ha cortado mi comunicación o la de su compañero. No le escucho, pero si usted puede escucharme, voy a hacer la pregunta cuando quiera, o la intervención. Bien, entonces sería E0, ¿no es cierto? Aquí tenemos la álgebra, el chat, parece que en el chat me están comunicando algo. No, listo. Entonces observe aquí, es 1 sobre ρ, ¿no? Diferente, copiamos 1 sobre ρ, la derivada parcial con respecto a ρ, ¿de quién? De ρ. ¿Y quién es este a ρ? Es la componente del campo vectorial, que es para cualquier campo vectorial, aquí se le ha llamado A, para nosotros es campo eléctrico, ¿no es cierto? La componente a lo largo de la componente de ρ. Entonces, ¿dónde está la componente de ρ? Aquí está la componente de ρ. Voy a borrar esto aquí. Aquí se puede ver, ¿no? La componente de ρ es la que acompaña por el vector unitario ρ, ¿no? Esta es la componente de ρ. Esta es la componente de ρ. Esta de aquí es la componente phi y esta es la componente z. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va aquí, ¿no? Por ahora le voy a poner, ¿qué le parece? Solamente ρ, ¿no? Para no avanzar mucho, de repente después cuando usted estudie puede quedar más claro así, ¿no? Aquí es la derivada parcial con respecto a phi de E phi y la derivada parcial con respecto a z de z. Jóvenes, a ustedes me están escuchando, ¿no? Por si acaso, porque con su compañero le escuché, pero después no le escuché. sí, profe, sí Sí, se está profesor, todo escuchando. bien. Ya, listo. Estaba pensando, va a ser que a mí se me ha ido el internet, estoy hablando solo, gracias. Bueno, entonces aquí ya solamente hay que reemplazar, ¿no? Y derivar y ya se acabó el problema, ¿no? Entonces, claro, alguien puede pensar, pero era muy difícil. Pero en realidad esto aquí estoy haciendo una introducción, ¿no? Porque usted en la práctica de frente va aquí, ¿no? Y usted, bueno, pues usted hay que hacer una derivada parcial a lo mucho, ¿no? Entonces aquí ponemos E0. Claro que hay que adaptarse, puede ser que le den el campo en coordenadas esféricas. Ahí usted busca cuál es la expresión de
la divergencia, coordenadas esféricas, etcétera, ¿no? ¿No? Y aquí tendríamos rho, que multiplica. Ahora sí voy a reemplazar rho. ¿Qué es rho? Es rho z más 1 coseno, ¿no? Rho z más 1 coseno de phi dividido por E0, ¿no? Listo, nada más. El otro es 1 sobre rho, la derivada parcial con respecto a phi. La componente en phi también me parece que es rho z más 1 solo que con seno, ¿no? Es menos. Menos rho z más 1 con seno de phi y E0, ¿no? Y ya, listo. La última es derivada con respecto a z de EZ. Rho cuadrado coseno sobre 2. Rho cuadrado coseno cuadrado. Coseno. Sobre 2 listo. Y ahí se acabó, ¿no? Esto sería. Bueno. Profe, Dígame, ¿qué tal? en la componente en phi también es sobre 2 es 0. Ya. Gracias por avisar. Ya, aquí también es sobre 2 ¿no? Listo. Bien, y bueno, pues esto de aquí hay que derivar, ¿no? A ver. Bueno, los E0 ya se ve que se van a anular, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos, a ver, ¿qué nos queda? 1 sobre rho, y aquí nos queda rho cuadrado, ¿no? El resto queda igual, ¿no? Z más 1 coseno. Rho cuadrado es 2 rho, la derivada, ¿no? 2 rho, y aquí Z más 1 coseno de phi. De nuevo 1 sobre rho. La derivada con respecto a phi de seno es coseno, ¿no? Pues aquí es menos rho z más 1 coseno de phi. Y bueno, este último es 0, ¿no? No depende de z, ¿no? ¿Sí? No depende de z. Ahí está, entonces este último término es 0. Bueno, y aquí ya se ve ya cuánto sale esto, ¿no? Se elimina, se cancela el rho también. Aquí queda, aquí falta un 2, ¿no? De nuevo me está diluyendo el 2. ¿Sí? Ya. Bueno, a ver, ojalá esté bien. Parece que me he equivocado en algo. Bueno, ustedes me avisan, ¿no? Aquí sería z más 1, ¿no? Se puede factorizar, ¿no? Aquí queda, me parece que es 2 coseno menos coseno, menos coseno medios, ¿no? O sea, 2 menos 1 medio es 3 medios, ¿no? 3 medios. ¿Está bien esto aquí? Ya. A ver, lo chequeamos. Bueno, pues, en fin, y esa de ahí sería la densidad, ¿no? La densidad de carga eléctrica. ¿Sí? Ya observa pues que no era una densidad de carga muy fácil de determinar, ¿no? Depende de phi, depende del z, ¿no? Etcétera. Sí, listo. Aquí otra cosa, usted puede ir observando ya cuál es el formato de resolver el examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo a veces que algunos jóvenes ponen así, ¿no? Por Gauss, muy común, por Gauss, y ya de frente se van aquí, ¿no? Claro, yo entiendo, ¿no? Qué cosas están queriendo hacer, ¿no? Pero la idea no es que yo entienda, o sea, no se me esté evaluando a mí, ¿no? Se le esté evaluando a usted, ¿no? Entonces la idea, por lo menos, es que usted coloque qué cosa está utilizando, qué ley física, ¿no? Qué principio está utilizando la ley de Profe, Gauss. entonces, sí o sí va a querer que lo pongamos el nombre, la fórmula que vamos a emplear o cómo queremos hacerlo y luego el desarrollo. Claro, correcto. Ajá. Sí, Vale. por favor, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de que no es pues que se va a gastar 2 hojas, ¿no? En resolver, ¿no? Por lo menos colocar aquí, ¿no? Cuál es el principio que usted está utilizando, ¿no? Bien.
La parte B. A ver, vamos. A ver, 2B. 1B, ¿no? 1B. Claro, uno lo resuelve más rápido esto, ¿no? En fin. Ya. Usando A, o sea, usando lo que se encontró en A, determine la carga total encerrada en este volumen, ¿no? Claro, usando el resultado de A, o sea, utilizando que ya sabe usted quién es la densidad de carga, entonces calcule la carga total encerrada en este volumen de aquí. Bueno, usted sabe que la carga es la integral de la densidad de carga en el volumen, ¿no? Una densidad, usted lo integra en el volumen y tiene la carga total, ¿no? Entonces, justamente es esto lo que tiene que hacer usted, ¿no? Usted tiene que integrar esta densidad de carga sobre el volumen que le dan, ¿no? Como es un volumen, entonces tenemos que es una integral triple. La densidad de carga, ya la tenemos, es Z más 1, que multiplica a 3 medios del coseno de phi. ¿Sí? Y el volumen, aquí está lo que hay que tener cuidado, ¿no? El volumen en coordenadas rectangulares es simplemente de X, de Y y de Z, ¿no? Y en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Bueno, sin necesidad de hacer mucho trabajo, usted si tiene tiempo, puede demostrar cuál es el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? Yo lo voy a poner aquí. Esta es otra de las cosas que usted tiene que tener a la mano, ¿no? Esto es ρ, diferencial de phi, diferencial de ρ, diferencial de z. Si usted quiere de repente tener un poco más detalle de cómo sale esto de aquí, ¿no? Hay un video inclusive ahí en el canal de YouTube que yo les he compartido. Inclusive vamos a verlo, para que ya lo tenga a la mano. Donde se muestra, ¿no? Ahora vamos a ver, este es MathFlows. Y esto se llama coordenada o formulario. Ahí hay un formulario también donde está la divergencia, el gradiente y el rotacional. Están todos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Y aquí lo encontré. No está compartiendo. Sí, ahorita lo comparto. Entonces, por ejemplo, aquí, jóvenes, usted puede ver este de aquí, ¿no? Este es formulario, coordenadas esféricas y cilíndricas. Eso yo lo he grabado, ¿no? Entonces, aquí rápidamente, ¿no? Se muestra, es tipo, por eso tiene el nombre formulario, ¿no? Esto es un formulario realmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ampliar aquí. Ya. ¿No? ¿Qué cosa va a hacer? Por ejemplo, para quien no recuerda coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas cilíndricas? En un punto, por ejemplo, este punto blanco en el espacio, así como tiene sus coordenadas X, Y y Z, también tiene coordenadas utilizando coordenadas cilíndricas. La coordenada ρ es la distancia del punto al eje Z, la menor distancia, ¿no? La coordenada Z, bueno, es igual que en las coordenadas rectangulares, y la coordenada phi es el ángulo que forma la proyección de este ρ sobre el plano XZ con el eje X positivo. Disculpe, la proyección sobre el plano XY, ¿no? Y el eje X positivo, este es el ángulo phi, ¿no? Entonces, rápidamente, nomás para recordar, ¿no? Si alguien puede recordar cuáles son las relaciones que existen entre las coordenadas cilíndricas y rectangulares, ¿no? Que usted lo tiene. Los vectores unitarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, queda más claro porque le digo que el vector unitario no es constante en coordenadas cilíndricas, ¿no? Si usted toma otro punto del espacio, este arrow va a apuntar en una dirección diferente, ¿no? A diferencia de la Z, el Z siempre va para arriba, ¿no? Siempre. Entonces es constante, ¿no? Pero los otros dos vectores no, ¿no? Bueno, aquí hay relación entre los vectores unitarios en coordenadas. Y esta parte es la que le digo, ¿no? Más adelante en el video. Aquí está. El elemento de volumen, ¿no? El elemento de volumen en coordenadas cilíndricas es uno solo, nada más. Y es esto, pues, ρ de phi de z.
¿Sí? Entonces, y ese es el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas. Entonces, el que vamos a utilizar en nuestro caso también, ¿no? Entonces, por si acaso, si quiere ir viéndolo, copiar. Vamos a Profe, volver a nuestro... entonces usted va a trabajar así en ese orden, es decir, con... no, me refiero a en coordenadas, porque hay algunos que cambian el sigma y el rho y lo trabajan en otro orden. A ver, un segundo, ya. Ahí lo he mandado al chat, ¿no? Ya, cambian el sigma. Claro, el sigma por el rho y el rho por el sigma, es decir, para ellos no sería el ángulo, el rho, sino sería el sigma. Al Hay algún, ángulo, al claro, ángulo, o sea, al ángulo phi le llaman ángulo sigma, usted dice. sí, exacto, hay algunos libros que lo cambian. No Ya. sé cómo usted lo trabaja. Sí, vamos a fijar esto, pues, ¿no? Vamos a uniformizar esto, ¿no? Esta es la notación así más estándar que hay, le diré. Tal vez la única diferencia que hay con, digamos, otra notación que es más, que también es bastante usada, además de la que usted menciona, es al rho se le llama R también, ¿no? R minúscula, ¿no? También. Pero esa R minúscula en realidad se utiliza más en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, para distinguir, aunque a veces lo podemos utilizar también, ¿no? El Griffiths, los que están viendo el libro, el Griffith, por ejemplo, en lugar de rho usa S, ¿no? La distancia al eje Z, ¿no? S. Bueno, es poco, no es tan usado, ¿no? Me parece que esta es la más usada, ¿no? Entonces, a su pregunta, sí, vamos, ¿por qué mejor uniformizamos así, ¿no? Ya que hay inclusive un video, ¿no? Donde se está explicando claramente, ¿no? ¿Sí? Bien, pero en fin, entonces nosotros necesitamos este elemento de volumen. Aquí está, por si acaso este es el elemento de volumen. En coordenadas cilíndricas estamos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ahora habrá que integrar, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuál es la región que queremos integrar. El problema nos dice, a ver, aquí está, el problema nos dice que debe ser desde rho 0 hasta rho 2, o sea, ¿dónde está la integral en rho aquí? Es la segunda, ¿no? Sería de 0 a 2, ¿no? En rho. Después tenemos el phi de 0 a pi medios. A ver, el phi es el primero, ¿no? O sea, de 0 a pi medios. Y el z de 0 a 4, ¿no? Aquí está el z de 0 a 4. Entonces ya usted puede tener una idea también de qué región geométrica estamos integrando, ¿no? Entonces estamos tomando todo el espacio que está limitado por estas coordenadas, ¿no? Entonces, inclusive ya podemos imaginarnos, ¿no? ¿De qué región estamos hablando? A ver, ¿alguien ya se imagina ahí? Esto no pide el problema, ¿no? Pero vamos a ponerlo aquí por si acaso. Oh. Ya. A ver. ¿Alguien visualizó de qué región estamos hablando? A ver, veamos. De Z de 0 a 4. Entonces, este es el eje Z. No sé, el eje Z. Aquí está el eje X, Y, de 0 a 4. Entonces sería más o menos aquí está 0 y aquí está 4, ¿no? Aquí. Ya. Entonces, ya ese es un límite, ¿no? El Z de 0 a 4, el rho de 0 a 2, o sea, el radio de aquí sería 2. ¿No? Y por último, el phi de 0 a pi medios. Recuerde que el phi es este ángulo, ¿no? Voy a borrar este último trazo. Recuerde que el phi es el ángulo que va desde el eje X positivo, ¿no?
Entonces sería de 0 hasta pi medios. ¿Dónde está phi igual a pi medios? Aquí, pues. ¿Sí? Entonces, ¿de qué región estamos hablando? Estamos hablando de esta región de aquí, ¿no? Un cuarto de cilindro estamos hablando, ¿no? Esta es la región que estamos integrando, un cuarto de cilindro. Cualquier punto en este cuarto de cilindro está dentro de lo que nos han, de los límites que nos han dado, ¿no? Tiene que estar dentro, ¿sí? Y ya no puede ser un punto, por ejemplo, para phi igual a pi, no puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, solamente aquí estamos integrando. Entonces, le pueden dar geométricamente también la figura, ¿no? Y le diga, integre sobre esa región, usted también saca rápidamente los límites, cuáles son, ¿no? Bien, y ahora, bueno, ahora solamente es integrar esta parte de aquí. A ver, está fácil de integrar, ¿no? 3 medios podemos sacar adelante. Después la integral, inclusive están independientes, ¿no? En phi, la integral del coseno, ¿cuánto es el seno, no? Los límites de integración son de 0 a pi medios, ¿no? Esta es la integral. En phi, la integral en rho, aquí hay un rho nada más, o sea, sería rho cuadrado sobre 2. Y los límites aquí para rho son de 0 a 2. Y en z, la integral es z al cuadrado sobre 2 más z, ¿no? Y los límites son de 0 a 4. Nada más, y ya se acabó ya. Esa es la carga total, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto sale todo eso? A ver, de una sola vez. El seno de pi medios 1. El otro término sale 4 entre 2, 2. Se elimina con este 2 de abajo, ¿no? Entonces sale 3. Y el otro de aquí sale 16 entre 2, 8. 8 más 4, 12. 12 por 3, ¿no? 36. ¿Está bien o no? A ver. Te verifica ahí. 36. Si no es 36, me avisa. Puede ser que haya un error ahí. Bien. Entonces observa una vez más, ¿no? Nosotros estamos demorando porque estamos explicando, pero esto es 2 líneas, mire. 2 líneas. ¿Sí? Listo. Entonces, eso sería la primera parte y la segunda parte, ¿no? Bien. Parte C. A ver, opiniones, consultas en el chat. ¿No hay nada? Nada. Parte C. Determine por integración directa el flujo del campo eléctrico sobre la superficie que limita el volumen de la parte B. ¿Cuál es el volumen de la parte B? Justo esta que hemos dibujado, pues, ¿no? Y ahora sí, nos han pedido algo que ahora sí tal vez va a demorar un poco, ¿no? Por integración directa nos piden calcular el flujo del campo eléctrico. ¿Por qué dice por integración directa? Porque hay otra forma de hacerlo también. Si usted ya tiene la carga encerrada, ¿no? 36 unidades de carga, no es esto, ¿no? Entonces usted puede calcular cuál es el flujo por la ley de Gauss, ¿no? En la forma integral, ¿no? El flujo, aquí, ¿no? El flujo, el campo eléctrico sobre una superficie, la que nos piden simplemente es la carga entre 0, ¿no? Pero claro, aquí nos piden por integración directa, justamente para verificar que después sale lo mismo, ¿no? O sea, el flujo del campo eléctrico, se utiliza esta letra phi mayúscula, ¿no? Para flujo, es la integral del campo eléctrico por el diferencial de ese. ¿Qué superficie? Es la superficie de todo este cilindro, pues, ¿no? ¿Sí? De todo este cuarto de cilindro, en realidad, ¿no? Es la superficie de todo este cuarto de cilindro. ¿Sí? Bueno, eso habría que calcular, ¿no? ¿Son cuántas superficies? Lo podemos dividir en 5, ¿no? 2 tapas superior, tapa inferior, el plano XZ, el plano YZ,
y el área lateral curva, ¿no? ¿Sí? O sea, en realidad son 5 integrales esto, ¿no? Pues dije que esto de repente va a demorar un poquito, ¿no? Claro, no son integrales complejas, pero aún así son 5 cosas que se tienen que calcular, ¿no? ¿No? Esta es la superficie, una superficie cerrada, ¿no? S. Toda esta superficie es S, todas ellas. Ahora, este S entonces lo podemos dividir en varias superficies, ¿no? Para poder calcular más fácil esto, ¿no? O sea, el integral del campo eléctrico diferencial de S1, donde S1 es una de las superficies. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, puedes llamar a este, ¿no? A la capa de arriba S1, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces, la capa de abajo, la tapa de abajo S2, ¿no? También tenemos estas que están en el plano XZ, ¿no? Está aquí, ¿no? A esta le vamos S3. En el plano YZ S4, ¿no? Y ahí S5 por último es esta, ¿no? La de la cara lateral, ¿no? Bueno, ya el dibujo ahí se complica un poco, ¿no? Así. Entonces C2, tenemos S3, tenemos S4, y S5, listo. Todo esto hay que calcularlo. Ya, ¿y cómo se calcula esto? Bueno, pues simplemente es reemplazar, ¿no? El campo eléctrico sobre esa superficie, ¿no? Por ejemplo, vea la superficie S1, a ver. Veamos, la primera superficie. Bueno, la superficie S1 es un área, ¿no? Entonces va a ser una integral doble. El campo eléctrico sobre esta área, S1, bueno, se puede calcular de arriba, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es el producto escalar de este campo por este ds1. ¿Quién es este ds1? Recuerde pues la ley de Gauss, ¿no? El vector normal a la superficie, ¿no? El vector normal a la superficie, ¿quién es para este ds1? Este, pues, este vector, ¿no? Bueno, se le medio chueco. Este aquí. ¿No? Sí, este es el vector. ¿Qué dirección tiene? A ver, jóvenes, ¿qué dirección tiene? K, la dirección del eje Z, o AZ, si gusta, AZ, vector unitario AZ, o K, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Entonces, observe, aquí usted tiene el producto del campo eléctrico, ¿no es cierto? Con este vector que es ds1, K. Usted sabe que el producto escalar, disculpe, escalar, parece que dije vectorial, el producto escalar solo sobrevive en la dirección, ¿no? En la que, cuando ellos son paralelos, ¿no? La proyección del uno sobre el otro, ¿no? O sea, en realidad, observe este campo eléctrico originalmente tiene componentes tanto en ρ, en φ y en z. La única que va a sobrevivir es esta, es z, nada más. En esa primera integral, nada más. No va a sobrevivir ninguna otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto en realidad es ρ cuadrado coseno de φ. Para la primera, ρ cuadrado coseno de φ dividido entre 2 es 0, ¿no? Entre 2 es 0. Nada más. ¿Sí? Y esto es por el diferencial de S1, nada más. K con K es 1, pues no, vector unitario K con vector unitario K es 1, nada más. Entonces, en realidad se convierte en esto, nada más, integral. Entonces, por eso digo que no, las integrales no es que van a ser complicadas, ¿no? Solamente sobrevive una componente. De la misma forma, pues, la superficie S2, que es la tapa de abajo, ¿no? Esto de aquí, ¿cuánto vale? De S2 menos K, ¿no? ¿Sí? En la tapa de abajo, el vector normal apunta hacia abajo, ¿no? ¿Sí? De S2K.
¿Sí? Entonces, ¿cuál va a sobrevivir de nuevo del campo eléctrico? Bueno, solo va a sobrevivir la última parte, ¿no? Y K con K es 1, con este menos se vuelve todo menos, ¿no? Entonces sería la integral doble menos rho cuadrado coseno de phi 2E0 y aquí es ds2, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, y así en realidad habría que hacer con todas ellas, ¿no? ¿Sí? Con todas ellas habría que hacer esto de aquí. A ver, continuamos. A ver, de aquí. S3. ¿Quién es S3? Aquí, ¿no? El diferencial de S3. Aquí está, ¿no? Es en la dirección. Ya, bueno, ese ya está un poco más, un poco más. Para eso tenemos que recurrir al gráfico mejor, ¿no? No quería recurrir al gráfico, pero va a ser necesario, ¿no? A ver, volvemos al gráfico, pues, a ver, ¿dónde está el gráfico del YouTube? Ya, aquí está el gráfico del YouTube. A ver, ya, listo. Voy a ampliar totalmente. Listo. Ahora, además del elemento de volumen en coordenadas cilíndricas, usted habrá notado estos tres elementos de superficie. Los elementos de superficie ya no es uno solo, ¿no? En realidad son varios, pero los principales son estos tres, los que se utilizan siempre que hay simetría esférica, ¿no? Entonces tiene este de aquí, primero, ¿no? Que cuando usted tiene un cilindro y está trabajando con la parte lateral del cilindro, curva, ¿no? ¿Cuál es el elemento de área? Aquí está inclusive escrito, pues, rho de phi de z rho. ¿Ya? Se puede mostrar también, ¿no? Si está trabajando con una superficie paralela al eje X, Y, aquí está el elemento de área. Y si está trabajando con una superficie así, ¿no? Está aquí, ¿cómo es? Digamos, es un plano, ¿no? ¿Sí? Perpendicular al plano XY. El elemento de superficie es este que no se ve muy bien, pero es de rho de z a phi, este que está bajito, ¿no? Entonces, ya de frente podemos utilizar, ¿no? Observe que yo de frente pude haber utilizado eso para calcular las dos primeras integrales, ¿no? Ya de frente, ya, ¿no? Entonces, utilizando esta de aquí, este elemento de superficie, ¿sí? Pude haber hecho eso, vamos a disminuir. Entonces, inclusive lo voy a colocar ahorita, ¿no? Rho de phi, rho de phi de rho, ¿no? Ahora vamos a volver entonces aquí a nuestra pizarra. Ya de frente, ¿ya? Vamos a colocarlo enfrente. Más rápido va a salir. Va a salir más rápido, pero hay que recordar ese formato, ¿no? Entonces aquí sería la integral, de nuevo, ¿no? Este ds1, entonces en realidad es se me fue. El campo eléctrico lo acabé de borrar, ¿no? Es rho cuadrado, ¿no? Rho cuadrado coseno sobre 2E0. O sea, es rho cuadrado coseno de phi sobre 2E0. ¿Y quién es el elemento de área de la tapa superior? Por la figura que está allá, esta tapa superior es como si fuera ese plano paralelo al plano XY, ¿no? O sea, esto es rho de phi de rho, ¿no? Y el AZ ya no lo coloco porque aquí había un K, ¿no? Para el campo eléctrico. Entonces se anulan. El AZ es igual al K también, ¿no? Producto escalar de K por K es 1. Pues entonces ya queda así nada más. Limpio. ¿Sí? A eso es lo que me refería, ¿no? Creo que es más rápido, ¿no? Igual el otro, ¿no? El otro también va a ser a ver.
El segundo sería de nuevo igual rho cuadrado coseno de phi sobre 12 0. Y el diferencial de área sería rho de phi de rho, ¿no? Y se le aumentaba un menos, ¿recuerda usted, no? Porque este apunta hacia abajo, listo. Y nada más. Y así ya podemos encontrar el tercero, más rápido, ¿no? Porque el tercero es este plano paralelo al eje XZ, que es... Tal vez sería interesante traer la figura aquí, ¿no? Para no estar A ver, esa figura la he sacado del Sadiku. Vamos a volver al Sadiku entonces. Debe estar en el Sadiku. Vamos a copiarla, ¿ya? Para ponerla aquí al costado y no parezca... digamos que estamos... muy... Ay, ¿dónde está? Estaba aquí. No. No. Ya, es esta figura. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a copiarlo. Copiar gráfico. Listo, estoy hablando de esta figura. Aquí está, ya la traje, ¿no? La figura, aquí está. ¿Sí? Y ahí se puede ver, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este elemento de superficie aquí, para este caso, ¿sí? Este de aquí era rho de phi de rho, ¿no? Eso se puede mostrar rápidamente, sin hacer mucho esfuerzo, en realidad, ¿qué es esto, no? Y este de aquí es como si fuera este, pues. Es lo mismo, ¿no? Es como si fuera este plano, ¿no? ¿Sí? Es el mismo la misma idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el que voy a tomar aquí, ¿no? Entonces, aquí sería... y observe que él... No, perdón. Este es el que estaba aquí, ¿no? El plano paralelo al eje XY, ¿no? Este de aquí es de rho de z a phi. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Sí? Este de aquí. Listo. ¿Sí? Entonces aquí sería, ¿cómo? A ver, este de aquí, que es el 3. Observe que es a phi. Entonces, cuando multiplique con el campo eléctrico, ahora sí, solamente va a sobrevivir la componente phi. ¿Sí? Solamente va a sobrevivir la componente phi, nada más. Entonces, vamos a ver el campo eléctrico. A ver, la componente phi del campo eléctrico. Vamos arriba. Uf, menos rho z más 1 seno sobre 2. Menos rho z más 1 coseno o seno. Seno sobre 2. Ya. Yeah. Bueno, ya he entendido la idea, ¿no? Seno de phi sobre 2 es 0, ¿no? Y tiene la componente AZ. Bueno, esa componente, disculpe, A phi tiene la componente A phi aquí, ¿no? Bueno, esa componente A phi va a estar multiplicada por este elemento de superficie, pues. ¿Sí? Entonces el A phi y el A phi se van a anular. Entonces le va a quedar simplemente d rho de z. Listo, a eso es lo que me refería, ¿no? Ahora, aquí hay un signo a más. ¿Por qué hay un signo a más? Porque el vector unitario phi tiene una dirección privilegiada, o sea, no es cualquier dirección, ¿no? Siempre es en este sentido, ¿no? O sea, visto desde z positivo, antihorario. Visto desde z positivo, desde arriba. Este es el sentido. Pero para nosotros, el vector unitario tiene que ser este, pues, hacia el otro lado, ¿no? Visto desde z positivo horario, o sea, opuesto, ¿no? Entonces, realmente aquí el vector unitario es menos a phi de esta superficie. ¿Sí? Hacia afuera del volumen. O sea, aquí también habría un menos a más, de tal forma que se convierte en más. Listo. Ahí fue.
Bien. Bueno, faltan dos nada más, ¿no? De escribir. Aquí está la integral del campo eléctrico. A ver, de nuevo, el campo eléctrico de Z4. Z4, ¿cuál le he llamado? Le he llamado el plano, la parte que está en el plano YZ, ¿no? Es que vector unitario para afuera, pues sí, ¿no? ¿No? ¿Qué vector unitario es este? También es AFI. AFI. Entonces, aquí pues me guío de mi figura, aquí está, ¿no? De mi figura. Eso está en el video también, lo pueden encontrar en el SADICU rápidamente. O sea, solamente componente phi. Entonces, para el campo eléctrico, solamente de nuevo la componente phi, ¿no? Entonces, esta componente es menos, ¿no es cierto? Menos rho, z más 1, seno de phi, sobre 12,0, ¿no? Y el elemento aquí es diferencial de rho, diferencial de z de nuevo, ¿no? Sobre la superficie que me estoy olvidando de colocar, S3, aquí la superficie S4. Aquí era S1 y aquí era S2. ¿Sí? Listo. Y por último, la superficie lateral, ya con eso terminamos. La superficie lateral, si usted va ahí al video de YouTube, ¿no? Rápidamente, de nuevo hacemos la transición para ver. Aquí está el video. Va a observar la superficie lateral. ¿Cuál es el elemento de superficie? Rho de phi de z. A rho, ¿no? Esto es el elemento, ¿no? El elemento es rho de phi. Este elemento de aquí. Rho de phi de z a rho. Y entonces, como es a rho, la componente del campo eléctrico que va a sobrevivir en el producto escalar solamente es la componente que tiene rho. ¿Y cuál es la componente que tiene rho, jóvenes? Rho z más 1 coseno. Nada más. Ya. Rho z más 1 coseno de phi. Y esto sobre 0, ¿no? Ya, listo. Y bueno, el elemento aquí está de superficie, lo que voy a escribir es rho de phi de z. Ya, listo, ¿no? Bien, nada más, pues esto es lo que hay que integrar, ¿no? S5. Bueno, son integrales que se hacen rápidamente, ¿no? No hay mucho aquí para calcular, inclusive, ¿no? Observe inclusive que estas dos integrales, las dos primeras, se anulan, ¿no? Las dos primeras se anulan, observe. ¿No? A ver, estas son las tapas, S1. Rho es variable, phi es variable, no dependen de Z. Lo único que diferencia a la tapa de arriba y a la tapa de abajo es Z. Uno tiene Z0 y el otro Z4, pero ellos no dependen de Z. Pues. Entonces estos dos se anulan. Ahí está. Listo. La tercera y la cuarta. Lo único que distingue de nuevo a la tercera y a la cuarta es el phi. La tercera superficie tiene phi 0 y la cuarta tiene pi medios. ¿Depende de phi? Sí, depende de phi. Entonces estos no son iguales, no se anulan estos de aquí. Cuidado, jóvenes, la tercera y la cuarta no se anulan. Porque son superficies que tienen phi diferente, ¿no? Y phi está explícito ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, S3, phi es 0. Entonces colocamos en lugar de phi, aquí, usted puede colocar phi igual a 0, ¿no? O sea, seno de 0. Bueno, en realidad, ¿cuánto es el seno de 0? Bueno, es 0, ¿no? Entonces esto se anula, pero no se anula porque se está eliminando con la otra, ¿no? Se anula porque es 0, ¿no? Ya el otro, este de aquí, es seno de pi medios. Seno de pi medios es 1, ¿no? Bueno, entonces esto habría que integrar también. ¿Sí? Y el S5. Bueno, el S5 tiene una característica. Observe la superficie S5. Todos los ROS tienen el mismo valor para la superficie S5. S5 es la que es la superficie lateral, ¿no? El RO tiene el único valor de 2, ¿no? Del radio de este cilindro, ¿no? Entonces aquí ρ es 2. 2.
Listo. O sea, en realidad solamente hay que hacer esas dos integrales, pues, ¿no? ¿Sí? Esas dos integrales, nada más. A ver, ¿cuántos salen esas integrales? A ver, rápidamente. Hay que integrar en ρ y hay que integrar en z, ¿no? En fin, ¿no? O sea, en ρ, voy a sacar el menos 1 sobre 2 es 0, si es que esto está bien. Menos 1 sobre 2 es 0. Y ahora integro en ρ primero, sale ρ cuadrado sobre 2. ¿Cuáles son los límites de integración para la superficie S4? S4, pues, la figura no está muy buena, ¿no? Pero es la superficie que está en el plano Y y Z, ese es S4. Entonces, ¿qué ρ hay ahí? Bueno, hay ρ desde 0 hasta el ρ2, ¿no? Que es este radio mayor, ¿no? Todo eso recorre todos esos puntos, no estoy hablando de esta superficie de aquí, ¿no? ¿Sí? Esto es de 0 a 2. Bien. ¿Qué z? Falta la integral en z. La integral en z es z al cuadrado sobre 2 más z. ¿Y qué z recorre esta superficie? S4 de 0 a 4, ¿no? Y ya, bueno, ya salió, ¿no? Y esto hay que sumarle la otra integral. Esta de aquí, ¿no? Entonces aquí, a ver, el ρ es 2, ¿no? Aquí hay 2 y aquí hay 2. Eso ya lo habíamos visto. 2 y 2 es 4, ¿no? Entonces aquí sale 4 sobre 0. Ahí viene la integral en z. Z al cuadrado sobre 2 más z. Los límites de integración para S5. S5 es la superficie lateral, ¿no? Toda la superficie lateral toman valores de z de 0 a 4. 0 a 4. Y por último, la integral de coseno, que es menos seno, ¿no? No, disculpe, seno. Seno de phi. ¿Y qué valores de phi hay? Para la superficie lateral de 0 a pi medios. Listo, y ahí ya se acabó uno. De 0 a pi medios. Ajá. Y ya, esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, como ven, son integrales que no son, digamos, muy complicadas, ¿no? A ver, ¿alguien vio algún error? ¿Nadie vio algún error? Ya, si nadie vio ningún error, debe salir aquí la respuesta, ¿no? Vamos a ver si sale la respuesta. ¿Cuánto sale eso de ahí? 4 entre 4, 1, menos 1 entre 0, es y esto de aquí sale 4 al cuadrado, 16, 16 entre 2, 8, 8 y 4, 12. Pero lo primero sale eso, ¿no? La primera integral. Y la segunda sale ¿cuánto? Seno de pi medios es 1, hasta ahí está todo bien. Entonces sería, de nuevo, 16 entre 2, 8, 8 más 4, 12. 12 por 4, 48. ¿Está bien eso? 48 entre 0. Ya. ¿Y esto cuánto sale? 36, ¿no? 36 sobre 0. Allá arriba, ¿qué había? 30. A ese salió, pues, jóvenes. Ahí está. Entonces, esto que hemos calculado, ¿qué es? Es el flujo del campo eléctrico sobre toda la superficie de este cuarto de cilindro. Lo hemos calculado por integración directa, que el problema es integrarlo por integración. Pero en realidad el resultado ya lo sabíamos, porque por la ley de Gauss sabemos que todo este flujo que queríamos calcular no es nada más que la carga encerrada dividido entre 0. Y la carga encerrada lo habíamos calculado en la parte B, ¿no? Aquí está la carga. 36. Aquí está, la parte B. O sea, en realidad todo esto tenía que salir 36 entre 0. Solo lo que estamos es verificando, ¿no? Claro, aquí demora mucho más, ¿no? Bueno, pues un ejercicio para verificar qué es eso, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, ha salido, gracias a Dios, no ha habido por ahí algún signo o algún medio, ¿no?
¿Ya? Bien. Bueno, esa sería la pregunta. Bueno, parece que sí hemos cumplido, ¿no? Porque la parte 2 sale más rápido. La parte 1, la pregunta 1 era la más rápida, que demora más. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? A ver, en cuanto tomo agua. ¿No hay dudas? Claro, debe haber alguna duda, seguro. Por mi parte no, por todo seguro. Dígame, dime. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. Ah, ya, ninguna duda. Bueno, de repente si hay alguna duda, tal vez sea con respecto a los elementos de área, ¿no? Pero por lo menos los elementos de área hay un video, ¿no? Que les he pasado este video, donde están claramente cuáles son los elementos de área. Además hay otro video donde están las divergencias y los gradientes, los rotacionales, ¿ya? Por si acaso, en todas las coordenadas, cilíndrica, esférica, ¿ya? Lo que falta es el laplaciano, ¿no? El laplaciano va a ser útil cuando hagamos ecuación de Laplace. Pero el resto está, a ver dónde está. Debería estar por aquí en realidad. A ver, campo eléctrico. Tal vez está aquí. Formulario, aquí está, aquí en el canal. Videos, no, playlist. Problemas resueltos. Se los paso porque facilita, ¿no? A la hora que está haciendo su examen. Aquí está, aquí está. Este es, ¿no? Gradiente, divergencia y rotacional, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿No? O sea, aquí están los gradientes, las divergencias y los rotacionales. ¿No? Entonces los paso. Aquí en este video con la participación del profesor Quijada en los comentarios, ¿no? Que recuerdan al profesor Quijada. Un poco irreverente el profesor. Se los paso también. Ya. Listo. Bien. Ahí pueden verificar, ¿no? Bueno, entonces veamos, pues la segunda pregunta es más rápido, ¿no? Aquí está la segunda pregunta. Vamos a ponerlo aquí al costado, ¿qué les parece? Para no estar subiendo y bajando mucho. Pregunta 2. Dice, considere el siguiente potencial eléctrico en coordenadas esféricas. ¿Ok? Aquí ya puede usted notar, ¿no? La diferencia, ¿no? Coordenadas esféricas. Vamos a pasar la moto. Ya. Pasó la moto. Ya, en coordenadas esféricas, aquí usted puede ver, ¿no? Justamente el R, el teta y el phi, ¿no? Esta es la notación que vamos a utilizar y que también está en el video que les he enviado en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, con este potencial eléctrico, ¿no? Le pide determinar la densidad de carga asociada, ¿no? Parecido al problema 1, solo que ahora se le da el potencial, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Si tenemos el potencial, ¿cómo se calcula la densidad? Es parecido, ¿no? A ver, ¿qué piensa? Ideas, ¿cómo calculamos la densidad de carga? A ver, en el chat, con el gradiente. Claro, con el gradiente podemos calcular el campo eléctrico, ¿no es cierto? Y ya teniendo el campo eléctrico, sería solamente tomar la divergencia, como en el problema 1, para obtener la densidad, ¿no? Claro, correcto, ¿no? O sea, de la ley de Gauss, de nuevo,
de la ley de Gauss, ¿no? Tenemos que la divergencia del campo eléctrico es la densidad, ¿no? Dividido por E0. Pero además, nosotros sabemos, ¿no? Además, el campo eléctrico se puede calcular como menos el gradiente del potencial eléctrico, ¿no? Esta es una relación que también es importante que la sepa. Entonces ya simplemente habría que reemplazar, ¿no? Entonces, claro, aquí se puede hacer, digamos, primero primero utilizando el potencial, o sea, haciendo esta parte para calcular el campo eléctrico y después de calcular el campo eléctrico se calcula la densidad de carga, o inclusive ¿sí? Ya pueden ir haciendo, de frente se reemplaza de una sola vez, ¿no? Es decir, aquí tenemos la divergencia, en lugar de campo eléctrico ponemos menos el gradiente del potencial y esto es ρ entre C, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Entonces aquí es nabla, este es el laplaciano, lo que le decía, ¿no? ¿Sí? Y este menos lo pasamos al otro lado, entonces. No, queremos despejar ρ, ¿no? O sea, aquí sí menos, aquí sería ρ al cuadrado sobre 0, ¿no? ¿Sí? No, ¿por qué estoy poniendo ρ al cuadrado? Ρ sobre 0, listo. Y de aquí ha salido ρ, ¿no? Ρ, o sea, en realidad es menos E0 por el laplaciano. Esto se llama laplaciano, ¿no? Ya están haciendo ecuación de Laplace. ¿Y quién es el laplaciano? Bueno, ustedes lo pueden encontrar también en cualquier libro, ¿no? Repito, si usted gusta, puede hacerlo por partes, tranquilamente, va a verificar que sale lo mismo. Es decir, utiliza este potencial y calcula el campo eléctrico primero. Solamente le toma el gradiente. El gradiente está ahí en el video que le he mostrado. Ahí está la forma del gradiente en coordenadas esféricas. Y ahí va a tener el campo eléctrico y después vuelve a aplicar la divergencia ahora para tener la densidad de carga, ¿no? O de frente utilice el laplaciano. Entonces, ¿qué es el laplaciano? Ahí tendría que ir al sadico, ¿no? A ver, vamos a ver el sadico. Ese laplaciano, ese sí no lo he puesto en el video, ¿eh? Ese sí me ha faltado, pero ya se los pongo aquí inclusive, porque lo vamos a utilizar cuando hagamos ecuación de Laplace, ¿no? Entonces es mejor, algún momento lo vamos a utilizar, mejor lo utilizamos ahorita. A ver, ¿dónde está el laplaciano? Este es el rotor. Aquí está, laplaciano. Aquí están los tres laplacianos, ¿no? Entonces nosotros estamos en coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas es este último. ¿Sí? Entonces vamos a copiar y vamos a volver ahí a nuestro. Aquí está. Ahí está. Entonces solamente utilizar el laplaciano, esta es la forma, ¿no? ¿Sí? Y nada más, listo. Simplemente hay que reemplazar, ¿no? Ya bueno, esto lo puede usted después reemplazar, ¿no? Tomar derivadas, segundas derivadas, etcétera, ¿no? Porque ya tiene la forma del potencial, ¿no? ¿Sí? Vamos a dejarlo expresado nomás. Entonces, utilizando esto, la densidad de carga será menos E0, y aquí viene el laplaciano, ¿no? Entonces, el laplaciano es 1 sobre R cuadrado, derivada parcial con respecto a R cuadrado, derivada parcial con respecto a R del potencial. Es todo el potencial, aquí no hay potencial componentes, porque el potencial no es un campo escalar, disculpen, no es un campo vectorial que tenga componentes, es un campo escalar. Entonces es 10 sobre R cuadrado seno coseno, ¿no? Esto es de 10 sobre R cuadrado seno de teta coseno de phi. Ajá, listo. Nada más. Y de nuevo aquí, ¿no? 1 sobre
De nuevo, r cuadrado seno de teta, la derivada con respecto a teta de seno de teta, la derivada con respecto a teta de 10 sobre r cuadrado seno de teta coseno de phi. ¿Ya? Y por último, aquí tendría usted 1 sobre r cuadrado seno al cuadrado de teta, y aquí sería la segunda derivada con respecto a phi al cuadrado del potencial, ¿no? El potencial de nuevo 10 sobre r cuadrado seno de teta coseno de phi, ¿no? Listo. Y bueno, pues esa sería la densidad de carga, ¿no? ¿Correcto? Entonces simplemente hay que derivar, ¿no? Ya bueno, yo le dejo a usted ese trabajo, son derivadas nada más de seno y coseno, ¿no? Para que lo calculen, ¿no? Eh, bueno, en la parte B, vamos a suponer que aquí usted ya calculó el valor de la densidad, ¿sí? Ya terminó. Hay que completarlo, no hay que completarlo, cuidado, ¿ya? No dejarlo expresado solamente. Entonces usted va a la parte B y le dice, calcule el trabajo necesario para llevar una carga de un microcoulomb en esta región, ¿no? Donde está este potencial, esta es la carga, desde el punto A hasta el punto B. Y aquí el punto A y el punto B está dado en coordenadas esféricas, observe, ¿no? 1 es la componente R, 30 es el ángulo θ, 120 es el ángulo φ. Si hubiera dudas de quién es θ y quién es φ, usted pregunta, ¿no? En la práctica, ¿no? En la práctica usted hace sus preguntas, ¿no? Profesor, aquí quién es θ, quién es φ? Yo le respondo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el trabajo necesario para llevar una carga en una región donde hay un potencial? Bueno, es una pregunta realmente más simplemente teórica, ¿no? Usted sabe que el trabajo, ¿no?, es igual a la carga por la diferencia potencial. Esa es la definición de diferencia potencial inclusive, ¿no? El trabajo por unidad de carga, es decir, esta carga va a dividir. A ver, ahí hay una vaca ahora, jóvenes. Ya, disculpen la vaca ahí gritando, ¿no? Entonces, la diferencia potencial es el trabajo por unidad de carga, ¿no? Entonces, esta carga va a dividir, sale trabajo por unidad de carga, ¿no? Esa es la definición de potencial eléctrico, ¿no? Cuando usted dice, ¿cuál potencial vale tanto? ¿Pero qué significa físicamente el potencial? ¿Cómo se interpreta que el potencial vale 3 voltios, por ejemplo? Bueno, se interpreta que necesito realizar un trabajo, ¿no?, de 3 joules para traer una carga de un coulomb desde el infinito hasta ese punto. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, aquí en realidad lo único que había que hacer era esto, ¿no? La carga se conoce. Aquí sería, a ver, ¿cómo está pidiendo? Para traer desde A al punto B, o sea, el potencial final es B. Sería el potencial en B menos el potencial en B. Y aquí no hay que calcular nada porque el potencial ya se conoce. Es 10 sobre r cuadrado seno de teta coseno de phi, ¿no? O sea, simplemente había que reemplazar, pues, ¿no? ¿Sí? Solamente había que reemplazar. O sea, ¿esto cuánto era? La carga, que es un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6. ¿No? Voy a dejar las unidades de coulomb. Y aquí simplemente tendríamos el potencial en el punto B. En el punto B. A ver, ¿quién es el punto B? 1, 30, 20. Puedo escribirlo aquí, ¿eh? Punto A, no, ese es el punto A. 1, 30, 120 en realidad. Y el punto B es 4, 90 grados y 60 grados. ¿Sí? Entonces aquí sería 10, ¿no? Ya reemplazando el potencial en B sobre 4 al cuadrado, seno de 90, coseno de 60, menos el potencial en A. 10 entre 1 al cuadrado, seno de 30, coseno de 120. Y nada más se acabó. Esta es la respuesta, ¿no? Una línea, ¿no? ¿Sí? Solo que había que recordar esto, ¿no? Bien, dudas, jóvenes, ¿alguna duda?
¿No hay dudas? Bien, jóvenes, entonces si no hay dudas, bueno, hemos completado, ¿no?, la práctica. Similar, ¿no? Similar. Por lo menos la misma estructura será la práctica también que nosotros tendremos más adelante, ¿no? No hay fecha todavía, ¿no? Tal vez la semana 5, ¿no? Si es para hacer este lunes, si fuera para hacer este lunes la práctica, o sea, la semana 4, el lunes que viene, se les va a avisar con tiempo prudente, pues, ¿no? Por ejemplo, hasta el miércoles máximo, hasta el jueves, y sería más o menos lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Más o menos sería en esa línea. Pero yo dudo, ¿no? Más probable que sea la quinta semana. El ciclo pasado fue la quinta semana, ¿no? No nos han entregado el cronograma de prácticas calificadas todavía. Sí, dígame. Entonces, en el caso de que sea este acuerdo, nos avisaría el viernes y para la quinta semana los problemas serían todo lo de óptica con eléctrica, todo lo que estamos haciendo hasta ahora en la primera PC, profe. ¿Están haciendo óptica? No, de ciclos pasados. Porque esto No, sí, o sea, la práctica, la base para la práctica son los seminarios. ¿Ya? Los temas que desarrollamos en los seminarios, las prácticas, y tal vez algunas cosas que ya, digamos, no se entiende, ¿no? Que el alumno tendría que saber, ¿no? O sea, pero principalmente lo del seminario, ¿no? O sea, si viene algo más, es algo que es simple, pues, ¿no? Algo que usted sabe de física 3, digamos, algo así, ¿no? Si usted revisa del ciclo pasado, se consigue el material que yo he desarrollado en los seminarios y los compara con las prácticas, por ejemplo, esta que hemos hecho, usted va a ver, pues, que es el seminario, si usted lo ha entendido, si usted ha practicado, ¿no? Hay material ahí en el YouTube también de otros problemas de este tipo, ley de Gauss, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, hay bastantes problemas, ¿ya? Entonces, si usted ha dominado esto, está listo para la práctica, ¿no? Usted puede verificar eso, ¿no? Por ejemplo, del material del ciclo pasado. Entonces, sí, este es el material principal, ¿no? Sí, lo que hacemos en el seminario. Profe, Hola, ¿qué tal? bueno, 3 preguntas creo que dijo que van a venir, ¿no? Ajá. Ahí faltaba una. Cortas. En la teoría. Esta práctica tuvo Sócrates, por eso le faltaba una partecita, ¿no? Tuvo un pequeño Sócrates para marcar, ¿no? Sí, por eso le faltó. Pero nosotros no vamos a usar Sócrates. No vamos a usar, ¿sí? Entonces le faltaría una pequeña pregunta, ¿no? Algo parecido, ¿sí? Pero como le digo, todavía falta. Yo creo que 90% de probabilidad que el próximo lunes tengamos otro seminario todavía, ¿no? Pero de teóricas también pueden venir, no, o sea, para redactar o algo así, ¿no? Puede ser, sí, se puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, acabo de comentar algo, ¿no? De repente una pregunta, ¿no? ¿Qué entiende usted por potencial? ¿No? ¿Cuál es la interpretación física de potencial eléctrico, por ejemplo? ¿No? Claro, no, si es, ahí estará explicado en la pregunta, ¿no? Recuerdo que un profesor colocó algo así como, ¿cómo explicaría para un niño de, no sé qué, de 10 años qué es potencial eléctrico, ¿no? Solamente para saber si el alumno ha entendido, pues que más o menos cuál es la idea, ¿no? O puede ser algo teórico, puede ser que no, puede ser que sea otro digamos, una pregunta rápida, ¿no? Para ver si está manejando estos. Depende mucho del tema, ¿no? Depende mucho del tema. Yo creo que más probable es que sea una pregunta rápida, ¿no? Así como como la pregunta 2 que acabamos de resolver, ¿no? ¿No? Alguna otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, el trabajo no depende del camino, ¿no? Entonces, puede ser una pregunta así, solamente para saber si el alumno entiende eso, ¿no? Calcula el trabajo en tal camino, pero en realidad ya se sabe por otro camino, es más rápido, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, o sea, no es nada que yo creo que deben estar, que vayan a pensar que es muy, muy alejado de lo que hacemos, no es muy alejado de lo que hacemos. Sí, bien. Una vaca, Profe, por ahí, un toro. Sí, dígame. una consulta, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿va está? a compartir la pizarra? Claro. La pizarra, no hemos hecho pizarra todavía, ¿no? El ciclo No, o pasado sea, fue disculpe, disculpe, sí, no, disculpe, la clase pasada fue
prueba entrar, pues no había pizarra. Esta es la primera pizarra. La voy a colocar en el... Ah, y me olvidé decirles, la asistencia está para que puedan marcar en el aula virtual hasta las 4, ¿no? Falta todavía ahí una 25 minutos. A ver, intenten marcar, de repente alguien ha intentado y no puede, está ahí, ¿no? Ustedes entran a la semana correspondiente y ahí se llama asistencia, ¿no? Asistencia, lo acabo de programar ahorita, ¿no? Ya tengo acceso, ¿no? Ya tengo acceso. Ahí también lo voy a colocar, esta pizarra, ¿no? Sí. ¿Alguien pudo marcar la asistencia? A ver, para saber si se pudo. Sí, profe, todo bien. Hace rato. Sí, sí. Ah, ya, listo. Entonces sí pudieron marcar. Bueno, ahí mismo, en esa semana, voy a colocar la pizarra, ¿no? Para que puedan revisarlo, ¿no? La pizarra la coloco en un formato que parece que sale pequeño. Lo que tiene que usted hacer es cuando lo ve con su reproductor, aplicarse el zoom, ¿no? Le pone un zoom y ahí usted lo va a ver mejor. Porque si lo pongo en otro formato, la resolución sale de muy baja calidad, ¿ya? Entonces, por si acaso, ¿no? Les comento. Listo. Bien, si no hay más dudas, entonces, jóvenes, ¿alguna otra duda? No hay. Profe, Hay un toro ahí que está, una vaca, no sé qué. Ya, dígame. Dígame. profe, ¿no podría compartir así ejercicios de prácticas anteriores? O sea, a la que ya resolvió usted. Sí, claro. O sea, si va a YouTube, debe haber. De así igualito que he hecho, yo por lo menos cuatro problemas de ese estilo que estamos haciendo debe haber. Ese sí, por lo menos, ¿no? Del problema 1, ¿no? Así más o menos, sí. Inclusive, mire, por si acaso, ya voy a pensar que de repente les muestro, ¿no? Entonces, si usted va al YouTube, aquí está el YouTube, a ver, vamos a ver. Mire, vamos a buscar así rápidamente. Ley de Gauss, forma diferencial, coordenadas cilíndricas. No es el mismo problema, ahí está. Parecido, ¿no? Pero no es el mismo, ¿no? Ahí está. ¿No? Por ahí, ese es otro cilindro. Otro video, coordenadas cilíndricas. Flujo de campo eléctrico. Calcula el flujo sobre este cilindro. Parecido, pero no es igual, ¿no? El otro era un cuarto de cilindro, ¿no? Entonces aquí se explica también el video, ¿no? Ahí estoy explicando con calma. Otro. Coordenadas esféricas. Ahí está. Este ya es en esféricas, observa. ¿No? Ahí está. Entonces, si usted se pone a buscar por aquí, va a encontrar bastantes cosas, le diré, ¿ah? Mira, aquí hay otro, coordenadas esféricas 2. No sé qué es aquí, habría que ver con calma, que se está preguntando, ¿no? Ahí. Ley de Gauss, medio cilindro. Bueno, nosotros hicimos un cuarto de cilindro, este es medio cilindro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero con otra forma, ¿no? De campo, ¿no? Este aquí es el profesor Durán, por ejemplo, que ha resuelto este problema, ¿no? Entonces, si usted busca aquí, va a encontrar. Ya, por ejemplo, hemos encontrado algunos, ¿no? Por eso yo le decía por lo menos 4 o 5 problemas, que los que le acabo de mostrar, ahí están, ¿no? Ahora, si además de eso, usted busca, yo no tengo ahorita, jóvenes, pero si usted le pide a sus compañeros del ciclo pasado los seminarios, hay más problemas también, ¿no? Deben conocer a alguien del ciclo pasado que ha hecho el curso, ¿no? Entonces, se le pide el seminario, así como hemos hecho un seminario ahora. El ciclo pasado no resolví la PC, ¿no? Resolví otros problemas. Entonces, ahí le puede pasar, ¿no? Hay problemas, ¿sí? Yo ahorita ya no tengo mucho tiempo para estar grabando más problemas, ¿no? Lo interesante sería estos problemas que yo voy resolviendo, que los hubiera podido subir a la red también, ¿no? Pero bueno, pues no hay tiempo para estar editando por ahora, ¿no? Pero hay material. Y además, yo les he dicho que más o menos la línea de lo que estamos haciendo está en el SADICU. Si usted va al SADICU, usted va a encontrar varios ejercicios desarrollados de la misma línea, ¿no? En el SADICU. En el libro de Griffiths también va a encontrar, ¿no? Entonces, ahí hay material para practicar, ¿sí? Listo. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas, no sé, alguna otra duda, ya nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que tengan una buena semana. Bueno, chao.
Chao, profe, cuídese. Sí, chao, chao. Recording stopped.